Hermanos y hermanas, Dios los bendiga de manera abundante. Es para mí, tu hermano Natanael Baloyes, una gran alegría poder compartir con ustedes la lección número 13, la última de este trimestre tan bendecido y tan provechoso. Gloria a Dios por cada mensaje que nos envió a través de su palabra y a través de esta preciosísima lección. En este video entonces estaremos presentando la lección completa, día por día, para gloria del Señor y para instrucción de aquellos que les gusta complementar la lección que estudian personalmente o en familia, complementarla con este video, con este audio. Te pedimos por favor que le des me gusta a este mensaje, que lo compartas con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos y que además te suscribas a nuestro canal en defensa de la fe. Así nos vas a ayudar a llegar a más personas con este precioso mensaje. Saben, hermanos, mientras más del carácter del Señor Jesucristo se ve en nuestra vida, mayor es la bendición que reciben las personas que nos rodean. Pero mientras más del yo se ve en nuestra vida, más pleitos, más tristezas, más frustraciones encuentran las personas que están a nuestro alrededor y conviven con nosotros. No permitamos de ninguna manera que el yo reine en nuestra vida. Debemos decir como Juan el Bautista lo dijo: Él, el Señor Jesucristo, debe crecer, pero yo debo menguar. El Señor nos bendiga y nos ayude. Antes de orar para comenzar, me gustaría compartir con ustedes el pasaje que está escrito en Deuteronomio capítulo 30, versos 16 al 18, el cual nos dice: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Fin de la cita. Amados hermanos, el Señor está dispuesto a bendecir nuestras vidas, a bendecir nuestro hogar y a bendecir nuestra familia, pero nosotros debemos aceptar su gracia, aceptar su palabra, reconocer que el único camino seguro es guardar su palabra, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Si nos salimos o nos desviamos de esa directriz, lo más seguro y lo que está comprobado es que vamos a fracasar como personas, como familia y como iglesia. Pero si vivimos según lo dice la palabra del Señor y si hacemos su voluntad por su gracia, vamos a triunfar como personas, como familia y como iglesia. El Señor nos invita a reconciliarnos con Él y a vivir reconciliados con nuestro prójimo. Vamos a orar, hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Muchas gracias, Señor, porque nos diste vida, salud y disposición durante este trimestre para estudiar tu palabra y ponerla en práctica. Gracias por la fortaleza que recibimos de ella, pero también gracias por las reprensiones y gracias, oh Dios, por el conocimiento que no teníamos, pero que ahora vamos a poner en práctica por tu gracia y por tu amor para ser mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos y mejores siervos tuyos. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos mis hermanos y comencemos el repaso. Sábado 22 de junio, para memorizar.
He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. La palabra reconciliar viene del latín reconciliare, que se forma con el prefijo re y el verbo conciliare, vinculado al sustantivo concilium, que significa asamblea, reunión, unión. Es así como reconciliare, en origen, es hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros. Diccionario etimológico. El tiempo en el que nos ha tocado vivir es, según la Biblia, el tiempo del fin. Pronto se cumplirán todas las profecías, y el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Siendo que este tiempo es tan solemne y tan corto, deberíamos vivir sabia y piadosamente, teniendo paz y acuerdo con Dios y reconciliados con todos nuestros hermanos. Sin embargo, muy a pesar de que somos conscientes del tiempo en que vivimos, muchos estamos sumidos en discordias, pleitos y enojos con nuestra familia. Debemos decir con toda seguridad que Dios nos ama con amor eterno y quiere ayudarnos a vivir en paz, reconciliación y santidad, como está escrito en su palabra. La lección nos decía: cualquiera que sea la fase por la que atraviesa su familia, cualquiera que sea la etapa, cualquiera que sea nuestra condición o la de nuestra familia en este momento, podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ellas con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, porque en última instancia son nuestra única esperanza. Pero qué gran esperanza tenemos. La palabra de Dios abunda en promesas, promesas que en cualquier etapa de nuestra vida o de nuestra familia podemos reclamar para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra familia y nuestra iglesia. Fin de la cita. Debemos recordar que las promesas de Dios son solamente para aquellos que viven en Cristo y cumplen sus condiciones por la fe. Si no vivimos en Cristo, y si estamos en desobediencia y reclamamos las promesas de Dios, lo estamos haciendo no por fe, sino por presunción. El enemigo de Dios se deleita cuando los cristianos viven en desobediencia y exigen el cumplimiento de las promesas de Dios. No se cumplen las promesas de Dios en personas que viven en desobediencia, en rebelión contra el Señor. La presunción es la fe del diablo. La verdadera fe ama y obedece al Señor y por eso puede reclamar sus promesas. Vuelve a decirnos la lección. Esta semana, con la ayuda de Dios, veremos algunas historias bíblicas, promesas y experiencias de varios contextos. Trataremos de extraer lecciones para nosotros hoy, cualquiera que sea nuestro contexto, porque muy probablemente tengas dificultades, temores y preocupaciones, más allá de quién seas, del lugar donde estés y de cuál sea la fase de tu vida. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo, el deseado de todas las gentes. Página 355. Lección para el día domingo, 23 de junio. La profecía de los corazones reconciliados. Compara la predicción de la venida de Elías con las referencias a este acontecimiento en el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6, nos dice: He aquí yo os envío al profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo capítulo 11, versos 14 al 15. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Marcos 6:15. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En los días del profeta Malaquías, el Señor hizo un llamado urgente a su pueblo. Les dijo: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El pueblo cegado por su pecado responde de manera soberbia e insensible: ¿en qué hemos de volvernos? Malaquías 3:7. Y como siempre, el Señor en su gran misericordia prolongó el tiempo de oportunidad, dándoles una prórroga para el arrepentimiento, para volverse a Él. Mediante Malaquías, el Señor anunció que enviaría al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La lección nos decía: ¿qué crees que significa la frase volver el corazón? Hay varias aplicaciones para estos versículos. Se refiere a la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor, Dios como Padre. Isaías 63:16. Dejó de lado su ira hacia sus hijos. Miqueas 7:18 y 19. Y los llama a regresar a Él. Isaías 44:22. Malaquías 3:7. Esta frase, volver el corazón, se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. El llamado profético para que el pueblo de Dios continuara en la fe de los patriarcas fue entregado repetidamente en el Antiguo Testamento. El hecho de que la nación continuara siendo una morada bendita estaba directamente relacionado con la fidelidad al pacto. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 31. La frase volver el corazón también se refiere a la restauración y a la renovación de las relaciones familiares. La relación entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto con Dios. Aquí también el cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado con la herencia continua de la nación y la bendición de Dios. Proverbios 2:21. Fin de la cita. La profecía del regreso del profeta Elías para llamar a Israel al arrepentimiento y reconciliación se cumplió en la vida y ministerio de Juan el Bautista. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, dice Jesús, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 12 y 13. Esta profecía sigue teniendo un valor espiritual profundo y práctico para nosotros hoy. El Elías moderno, el pueblo de Dios, el tercer Elías, tiene la misión de proclamar la verdad y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. El mensaje de los tres ángeles prepara el terreno de los corazones sinceros para volverse a Dios y reconciliarse los unos con los otros antes que venga el día grande y terrible de Jehová. La pregunta es, ¿estamos predicando el mensaje que el mundo necesita? ¿O estamos viviendo como Israel en el tiempo de Malaquías, con un corazón soberbio que está mal con Dios y con el prójimo, pero que asegura que está bien y de ninguna cosa tiene necesidad? El espíritu de profecía nos dice, la prosperidad del alma depende del sacrificio expiatorio de Cristo. Vino a este mundo para obtener nuestro perdón. Nuestra primera obra consiste en luchar con todo fervor para obtener bendiciones espirituales.
a fin de mantenernos fieles en medio de los peligros de los últimos días, es decir, para que no cedamos ni en un centímetro a las argucias de Satanás. Es deber de cada cual caminar por sendas rectas, no sea que el rengo se desvíe. No tenemos tiempo que perder. La prosperidad del alma depende de la unidad que Cristo rogó que existiera entre los que creen en Él. Deben ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. La desunión no es el plan de Dios, sino del artero enemigo. Cada día con Dios, página 72. Fin de la cita. Amados hermanos, si estamos unidos al Padre Celestial, si nos hemos rendido ante Él y hemos permitido que Él reine en nuestra vida, entonces nuestra comunión unos con otros será firme y será una bendición. Cuando vivimos para el Padre Celestial, nuestros corazones vuelven a estar unidos en sana y gozosa relación los unos con los otros. El padre, la madre y sus hijos vuelven a estar en comunión. Los hijos respetan a los padres y los padres edifican a sus hijos. El esposo ama a su esposa y la esposa respeta a su esposo. Hay amor y unidad entre los hombres cuando reina Dios entre ellos. Hay divisiones, pleitos, peleas, injurias cuando reina el yo entre los hombres. Permitamos que el Padre Celestial sea el Rey en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras congregaciones, para que estemos unidos y los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los corazones de los hijos se vuelvan a los padres. Lección para el día lunes, 24 de junio. Reunión familiar. La lección nos decía: la introducción del culto a Baal en Israel por parte de Jezabel, la esposa sidonia del rey Acab, aceleró la caída moral de la nación. Las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, la familia y la sexualidad sana se vieron ensombrecidas por prácticas como el incesto, la prostitución y perversiones sexuales. En este escenario de conflictos en torno a la adoración, apareció Elías, cuyo mismo nombre, que significa Jehová es mi Dios, era una reprensión para Baal. ¿Qué experiencia de Elías lo relaciona con la anulación de las creencias paganas y con dar nueva vida a las familias? Primero de Reyes 17, 1 al 15, dice lo siguiente: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lucas 4, 25 al 26 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Mateo 10, 41 al 42, dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La viuda recibió a Elías como profeta cuando aceptó la condición que él le ponía, darlo todo, aunque fuera lo último que tenía para su sustento, bajo la seguridad de que por la gracia de Dios no les iba a faltar el alimento, y por confiar en Dios y recibir a su profeta, recompensa de profeta recibió. Cuando su hijo murió, la mujer que por ser pagana tenía creencias erróneas sobre Dios, aseguró que su hijo había muerto porque ella tenía muchos pecados y Dios había hecho caer sus juicios sobre ella por esta razón. Sin embargo, Elías oró a Dios y el Señor le volvió la vida al niño. Este milagro ocasiona un reencuentro maravilloso entre hijo y madre, y surge una convicción plena en el corazón de la mujer de que Jehová, el Dios de Elías, es el verdadero Dios y que Elías es un verdadero profeta del Señor. La lección nos decía, la respuesta de la madre revela el efecto del mensaje de Elías. La fe en Dios y en su palabra surge en el corazón cuando por el poder de Dios la vida se restaura y la familia se reúne. Muchos en la actualidad quizás asienten cuando se predican las doctrinas, pero son tibios en su experiencia espiritual. Sin embargo, cuando las verdades de la palabra de Dios se experimentan personalmente y se produce el reavivamiento y la restauración en las relaciones familiares, la convicción llega con mayor fuerza al corazón. Fin de la cita. Dios puede transformar el corazón de nuestros hijos más rebeldes. Puede llenar de amor el corazón de ese familiar que se ha ido y ha marcado distancia con nosotros. No hay nada imposible para el Señor. Dios puede hacer su obra de reconciliación tan solo si tú y yo nos disponemos como instrumentos de su amor. El espíritu de profecía nos dice, no podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías, y en pago fue preservada su vida y la de su hijo, y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayuda
a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado. Su poder no es menor hoy que en los días de Elías. No es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta, recibirá. Mateo 10:41. Profetas y Reyes, página 95 y 96. Lección para el día martes 25 de junio. Reconciliación en el altar. Vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 18, versos 40 al 45. Escribe a continuación de qué se trata esencialmente este episodio completo, aunque el contexto sea totalmente diferente. ¿Cómo se pueden aplicar los principios que se observan en esta historia a la vida familiar? Primero de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 45, nos dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entretanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro en las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Hermanos y hermanas, en cada hogar debe haber un altar donde se santifique el nombre de Dios y donde la familia humille su vida, sus corazones y se alimenten de la palabra del Señor para ponerla en práctica de manera diaria. Si hay un altar para Jehová, la armonía, la bendición, el amor, la santidad y la paz reinarán en cada hogar. No habrán discusiones desmesuradas, y cuando haya un desacuerdo, se va a solucionar con amor y con paciencia. Los esposos estarán unidos por la palabra del Señor y por el amor que surge de estudiar este libro juntos. Los hijos honrarán a sus padres porque la palabra del Señor pondrá en sus corazones la fidelidad y la pureza y el anhelo ferviente de obedecer lo que dicen los mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. En cada hogar donde el altar a Jehová ha sido levantado y se participa de él constantemente con gozo y obediencia, reina el amor y reina la paz, reina la obediencia y reina la santidad. Pero hay hogares en los que el altar del Señor está destruido y se participa del altar para Baal día con día. En los hogares donde el altar de Baal reina supremo, hay división, hay pleito, hay rencores, hay resentimiento, hay odio, no hay unidad. ¿Cómo sabemos que el altar de Baal está reinando en un hogar? Porque en vez de leerse la palabra, en vez de hacerse el culto familiar, en vez de practicar los principios de la Biblia, se practican los principios del mundo. Gritería, pleitos, divisiones, se juzgan los unos con los otros. Se disfruta más de la televisión, de las novelas, de las películas, de la música mundana que de la palabra de Dios. No se hace culto familiar, ni se asiste al culto regular. Y cuando se va a la iglesia, no hay reverencia por parte de los miembros de este hogar, ni se atiende a la palabra de Dios con corazón abierto. Debemos preguntarnos, amados hermanos y hermanas, ¿qué altar está reinando en nuestro hogar? ¿El altar para Baal o el altar para Jehová? En cada hogar debe haber un Elías celoso de la palabra del Señor, pero que también ame a su familia. Elías no condenó al pueblo a pesar de que el pueblo de Israel se había ido tras Baal. Elías oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Su anhelo verdadero y sincero no era que Dios descalificara a Israel, rechazara a su pueblo. Era que el pueblo de Israel reconociera que Jehová es el verdadero Dios y por ello se volviera a Jehová con fidelidad y no perdiera el privilegio de ser el primogénito del Señor. En cada hogar y en cada iglesia debe haber por lo menos un Elías que anhele la restauración del pueblo de Dios, que anhele que el pueblo de Dios se vuelva de su mal camino para que no pierda el privilegio que Dios le ha otorgado, la salvación y ser el remanente del Señor en estos últimos días. La lección nos decía, en el monte Carmelo, Elías anhelaba la renovación del pacto por parte de su nación, un regreso a la fe de sus padres que traería sanidad a sus vidas, sus hogares y su tierra. La hora del sacrificio de la tarde. Después del fracaso de los sacerdotes paganos con su sacrificio, le tocó el turno a Elías. Lo que hizo fue deliberado, es decir, lo hizo con plena conciencia. La hora del día llamó la atención sobre el plan redentor de Dios revelado en el servicio del santuario. Véase Éxodo
29:41. La invitación, acercaos a mí, de Primero de Reyes 18:30, nos recuerda al Salvador que recibe a los pecadores. Ver Mateo 11:28. Los padres que se lamentan por la rebeldía de un hijo pueden estar seguros de que Dios los ama tanto como a los israelitas. Dios trabaja incesantemente para atraer a los descarriados hacia Él. El énfasis de Elías en el altar de Jehová halla su equivalente en nuestra época cuando las familias exaltan a Jesús y su gracia salvadora en el culto familiar. El culto familiar es una oportunidad para hablar con Dios en oración, para hablar de Él entre nosotros, para volver a recibir su don gratuito de salvación y para dar tiempo a nuestro corazón para reflexionar sobre sus enseñanzas. La respuesta que Elías pidió indicaba que Dios los había llevado de vuelta consigo. Primero de Reyes 18:37 dice, para que conozca este pueblo que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Nosotros no podemos volver nuestro corazón a Dios, solo podemos responder a su gracia que Él nos da gratuitamente. El fuego que consumió todo no recayó sobre los culpables, sino sobre el sacrificio, señalando a Jesús, quien por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. La confesión y la alabanza estallaron en los labios del pueblo. Los falsos sacerdotes, como no respondieron al llamado de Dios, fueron ejecutados. Entonces, las lluvias refrescantes terminaron con la maldición sobre la tierra de Israel. Pregunta para meditar: ¿en qué condición está tu altar familiar? ¿De qué maneras específicas puedes reconstruir el altar en tu hogar si de verdad lo necesita? El espíritu de profecía nos dice: en la reconstrucción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Señor había hecho con Israel cuando cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Escogiendo Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Profetas y Reyes, páginas 111 y 112. A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación: venid y aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros, y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. La fe por la cual vivo, página 369. Lección para el día miércoles, 26 de junio. Reconciliación en el Jordán. La profecía de Malaquías referente al profeta Elías se cumplió en Juan el Bautista, como bien lo vimos al principio de este repaso. Ten en cuenta los aspectos principales del mensaje de Juan. ¿En qué sentido su mensaje fue revolucionario? Mateo capítulo 3 verso 2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 14:4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas capítulo 3, versos 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas 3:11.
Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Lucas 3, 13 al 14. Y les dijo: No exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista predicó sin ningún temor verdades profundas de la palabra de Dios que exponían la hipocresía y la indiferencia espiritual de un pueblo que se creía exclusivo y con total sanidad espiritual. El público de Juan era todo el pueblo judío, que en ese momento estaba viviendo una experiencia espiritual bastante pobre, pero su conciencia no los reprendía. Se puede decir que antes de escuchar a Juan el Bautista se creían dignos de entrar al reino, tan solo por tener la sangre de Abraham corriendo por sus venas. El mensaje de Juan el Bautista fue revolucionario porque llamó al arrepentimiento a personas que se creían santas, que se creían justas, que estaban seguros que los únicos que tenían que arrepentirse eran los gentiles, a quienes llamaban inmundos, a quienes ellos consideraban que estaban totalmente perdidos, lejos del reino de Dios. Pero Juan el Bautista llama al arrepentimiento a publicanos y fariseos por igual, diciendo con esto que todos ellos necesitaban volverse al Señor, arrepentirse de sus pecados, que todos por igual necesitaban un Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La lección nos decía: la naturaleza humana es tal que, sin autoexamen, sin tomar conciencia de la verdadera condición individual, no siente la necesidad de algo mejor. El mensaje de Juan condujo al pueblo a la santidad de los requisitos de Dios y a su necesidad de la justicia perfecta de Dios. El auténtico arrepentimiento siempre se caracteriza por la humildad y por procurar la ayuda de Dios para cambiar el comportamiento. Al exponer la hipocresía superficial y egocéntrica de quienes proclamaban que Abraham era su padre, trató de desentrañar el significado más profundo de la fe de sus padres. El mensaje de Juan el Bautista, ¿de qué modo preparó el camino para el Señor Jesús? Juan capítulo 1, verso 35 al 37 nos dice: El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan capítulo 3, verso 27 al 30. Respondiendo Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan predicaba la verdad, por eso la gente que lo escuchaba experimentaba un despertar de conciencia y un anhelo profundo por amar y seguir a Jesús. Juan el Bautista no predicaba para ganar nombre o prestigio. Su móvil o su motivación era la de exaltar a Jesús y la verdad que le había sido confiada. El espíritu de profecía nos dice: la obra de reforma que Juan nos presenta aquí, la purificación del corazón, de la mente y del alma, es necesaria para muchos que profesan hoy tener la fe de Cristo. Es necesario abandonar prácticas equivocadas a las que se le ha dado rienda suelta. Hay que enderezar las sendas torcidas y suavizar los lugares ásperos. Las montañas y colinas del amor propio y el orgullo necesitan ser rebajadas. Es necesario producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Cuando esta experiencia se realice en el creyente pueblo de Dios, verá toda carne la salvación de Dios. Lucas capítulo 3, verso 6. Libro La maravillosa gracia de Dios, página 249. Excelente día para todos los hijos de Dios que quieren volverse a Él de corazón sincero para encontrar perdón y salvación. Lección para el día jueves, 27 de junio. Reconciliación en los últimos días.
La profecía de Malaquías tiene doble cumplimiento, uno en el tiempo de la primera venida del Señor Jesucristo y el otro cumplimiento antes de la segunda venida de Cristo. Así como en el tiempo de la primera venida del Señor, Juan el Bautista fue el precursor, el que preparó el camino para el Señor. En este tiempo, nuestro tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo, Dios tiene también un Elías, y ese Elías es el pueblo remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 17, con oración. ¿Cómo captan nuestro mensaje estas palabras? Dice la palabra del Señor: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La lección nos dice: el Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia sí, y ha vuelto el corazón de sus hijos entre sí, mediante la cruz de Cristo. El mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esta noticia increíble. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21, y comparar con Efesios capítulo 2, versos 11 al 18. Y que sean llenas de la gracia a medida que el Espíritu de Dios produzca una cosecha de amor en ellas. El mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado, compromiso duradero y devoción inquebrantable a Dios. Por la gracia de Dios, las familias cristianas pueden ofrecer esa demostración. No obstante, debemos recordar que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros. Hasta que los principios del Evangelio, de la unidad, del amor y de la abnegación no se manifiesten en nosotros, especialmente en nuestra familia, no podremos compartir este mensaje con los demás. No alcanza con todos los sermones elocuentes ni todas las presentaciones lógicas y bíblicas. El mundo necesita ver nuestra vida, especialmente en nuestra vida familiar, que se manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso del que predicamos. Así como Juan el Bautista tenía poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a cooperar. Gracias a Jesús, formamos parte de la familia celestial. Efesios 3:15. Por ende, ya sea que nuestra familia esté compuesta por una persona o más, somos llamados a dar testimonio del Dios al que profesamos servir, y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más eficaz que mostrar al mundo lo que una familia, cualquiera que sea su tamaño, puede llegar a ser mediante el poder del Evangelio. ¿Qué puedes hacer en forma especial para mostrar a tus allegados, tu familia inmediata u otros que los amas y te preocupas por ellos? Pregunta para meditar con oración. El espíritu de profecía nos dice: nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. En esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, les llamó la atención a los 10 mandamientos, así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. La fe por la cual vivo, página 292. Que Dios bendiga a todo su pueblo en la ancha faz de la tierra. Muchas gracias por escuchar el mensaje aquí en su canal En Defensa de la Fe. Lección para el día viernes, 28 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, Profetas y Reyes, sobre el Monte Carmelo, páginas 106 hasta la 113. El deseado de todas las gentes, capítulo llamado La voz que clamaba en el desierto.
páginas 72 hasta la 83. El espíritu de profecía nos dice: Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Deseado de todas las gentes, página 82. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. La sencillez de su vestimenta, una túnica tejida con pelos de camello, era una permanente reprensión a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su alimentación, totalmente vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían en todas partes. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública. Debe relacionarse con el mensaje la temperancia en todas las cosas, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su gula y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. La abnegación, la humildad y la temperancia, requeridas de los justos a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Libro Maranata, el Señor viene. Capítulo La profecía de Elías. ¿Cuál es el secreto para que nuestro hogar viva en paz, amor y armonía? La Biblia nos da la respuesta: poner a Dios en el lugar de honor. Donde Dios reina, se establece su reino, y su reino siempre está edificado sobre la paz, la justicia, el amor y la santidad. Este fue el mensaje de Elías, de Juan el Bautista, y debe ser nuestro mensaje: poner a Dios en primer lugar y llamar al mundo a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde, que sea Él el que mande, que se respeten sus mandamientos y que se haga su voluntad. En una vida donde se hace la voluntad de Dios, el reino de Dios se manifiesta con poder. En un hogar donde se ama a Dios y se respetan sus mandamientos, la gloria de Dios brilla en todo su esplendor. Y en una iglesia donde se exalta a Cristo, se practican sus principios y se honra su santa ley, triunfa la verdad, la justicia y el amor. Gracias y mil gracias, mis hermanos y mis hermanas, por habernos acompañado durante este viaje en este trimestre, el viaje del repaso de la lección. Gracias por venir a complementar su estudio personal y familiar aquí con nosotros en el canal En Defensa de la Fe. Te invitamos a suscribirte si todavía no lo has hecho. De verdad, mil gracias, hermanos, por compartir estos videos y por participar del repaso de la lección. Los invito a hacer una oración para terminar. Misericordioso Padre, que habitas en el cielo, gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida.
nos fortalece, nos consuela y nos levantará en aquel día postrero cuando tú vengas en las nubes del cielo, sea que hayamos bajado a la tumba o sea que estemos vivos para verte venir en gloria. Gracias, Señor, porque nos has edificado en la roca mediante tu palabra, el espíritu de profecía y la lección de este trimestre. Ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica estos sabios consejos. Te ruego, oh Padre, humildemente, por los méritos de Cristo Jesús, que bendigas a mis hermanos que nos han hecho sus peticiones en los comentarios de estos videos. Tú conoces cada petición, cada necesidad, y tienes todos los recursos del universo para proveer según cada petición. Gracias, Señor, porque para cada petición tú tienes la mejor respuesta, y aunque aquí no la entendamos, en la patria celestial la vamos a entender y te daremos gloria por la eternidad. Acompáñanos a todos, oh Dios. Bendice, oh Señor, de manera muy especial cada hogar de tus hijos que escuchan este mensaje. Algunos tienen matrimonios mixtos, algunos acaban de perder a su pareja, otros están en dificultades en su hogar. Por favor, Señor, por tu gracia, provee solución para cada uno de ellos según sea su situación. Gracias por escucharnos, oh Dios, y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.